Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que sinceramente nos afecta a todos cada segundo del día, cómo nuestras acciones más rutinarias se están convirtiendo literalmente en datos súper predecibles. Es un recorrido alucinante. Vamos a ir desde la música que te pones por las mañanas, pasando por decisiones críticas de seguridad pública, hasta llegar a predicciones sobre el mismísimo final de nuestras vidas. Así que, poneos cómodos porque nos sumergimos de cabeza en la era del determinismo algorítmico. Para arrancar, quiero que pensemos en esto por un momento. Si una máquina pudiera leer todos los datos de una vida humana, absolutamente todos, ¿sabría ya cómo termina la historia? Sé que suena totalmente a película de ciencia ficción, pero los avances tecnológicos de hoy en día están subiendo las apuestas muchísimo. El rastro de información que vamos dejando es tan inmenso que los algoritmos ya no se conforman con sugerirnos cosas, están anticipando nuestros próximos movimientos. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta: ¿quién tiene realmente el control del guión? Bueno, para entender cómo hemos llegado a este nivel de predicción, tenemos que hablar de un concepto clave, la datificación. Básicamente, es el proceso de coger cosas de nuestra vida, que antes eran imposibles de medir o cuantificar, y convertirlas en datos rastreables. La forma más sencilla de pillar esto es pensando en algo súper cotidiano, como las plataformas de música. Antes, escuchar un disco en casa era algo que pasaba y ya está, un momento efímero. Pero hoy, cada vez que pasas de canción, cada vez que subes el volumen, o incluso cuando que pones en bucle ese placer culpable e inconfesable, estás dejando una huella digital que alimenta una máquina predictiva. Y esto nos muestra un cambio de poder brutal en la industria cultural. Fijaos en cómo funcionaba esto tradicionalmente. Teníamos a personas de carne y hueso, como periodistas o programadores de radio, decidiendo qué se escuchaba. Eran los guardianes del buen gusto, por así decirlo. Pero hoy en día, el jefe absoluto es lo que los investigadores llaman la selección algotorial. Las plataformas hacen una vigilancia masiva de datos y un seguimiento constante de lo que hacemos. Nuestros hábitos ya no son simples gustos personales, son pura moneda de cambio para mantenernos enganchados a la pantalla o a los auriculares. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué se traduce todo este seguimiento? Según la investigadora Marta Ezquerra Fernández, las consecuencias son súper específicas y un poco inquietantes. Estos algoritmos en realidad no están creando experiencias personalizadas, no. Lo que hacen es agruparnos en categorías súper estrechas. Ella lo llama públicos calculados. Como el sistema se alimenta de lo que ya hemos hecho, simplemente refuerza lo que ya nos gustaba y nos encierra en burbujas de filtros súper rígidas. Al final, rara vez descubrimos algo nuevo de verdad porque estamos en un perímetro marcado por una máquina. Es que es literalmente la sensación de estar dando vueltas en una rueda de hámster con contenido que el sistema ya sabe que nos va a encajar. El investigador M. McCaffrey dio en el clavo al bautizar esto como la tautología del gusto. En lugar de abrirnos la mente a nuevos sonidos o culturas, esta tautología nos encierra en nosotros mismos. Es un ejemplo perfecto de manual de cómo los algoritmos no se limitan a reflejar nuestra cultura, sino que la moldean y al final del día la están limitando. Vale, hasta ahora hemos hablado de música, que está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando esta misma mirada algorítmica da el salto de adivinar si nos gusta el pop o el rock a intentar predecir el comportamiento criminal? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente seria porque pasamos a hablar de la libertad de las personas. Vamos a adentrarnos en un debate muchísimo más complejo, el uso de la predicción de datos en la vigilancia ciudadana. Entramos de lleno en lo que se conoce como policía predictiva. Para que no suene a teoría, vamos a ver un caso real súper documentado por la investigadora Stella Seng. Es un estudio de la lista de sujetos estratégicos, o SSL, que usó el Departamento de Policía de Chicago. Este programa usaba un algoritmo para intentar predecir qué individuos tenían más riesgo de verse involucrados en un tiroteo. Para ello analizaban cosas como con quién te habían arrestado antes, tu edad o ciertos delitos previos. Pero claro, cuando Chen analizó cómo funcionaba esto bajo el capó, los datos puros y duros mostraron algo súper revelador. El riesgo no se distribuye de forma equitativa. El algoritmo empezó a etiquetar como personas de alto riesgo de forma totalmente desproporcionada a hombres negros jóvenes de menos de 20 años. Al alimentarse de datos policiales del pasado, el sistema básicamente puso la lupa de forma abrumadora sobre este grupo demográfico, dejando de lado al resto de la población. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Sirvió de algo? Cuando miramos el impacto real, nos encontramos con una paradoja. A nivel de toda la ciudad, sí, los delitos bajaron en general, pero en los distritos que ya eran zonas de alta criminalidad, la intervención del algoritmo no logró ninguna reducción significativa de la violencia. Es decir, a nivel de calle, en las zonas más calientes, estas predicciones hipertecnológicas no lograron prevenir realmente el crimen.
Y estos resultados nos llevan a una reflexión bastante crítica del académico R. Joshua Scannell. Él argumenta que esto no es un simple fallo matemático del código. Según su teoría, la propia policía produce las estadísticas. Es lógico, si patrullas más una zona, vas a registrar más delitos allí. Además, señala que, históricamente en Estados Unidos, la vigilancia y el concepto de raza han ido siempre de la mano. Así que, del mismo modo que Spotify nos encierra en un bucle musical, Scannell sostiene que estos algoritmos predictivos no pueden desesgar mágicamente los datos del pasado, simplemente cogen la historia y la repiten. Para intentar solucionar este problema de sesgo empezaron a aparecer sistemas como HunchLab, que presumen de ser más holísticos. ¿Y qué hacen? Pues meten en la coctelera datos aparentemente inofensivos. Ya no solo miran delitos, cruzan eso con dónde hay restaurantes de comida rápida, paradas de autobús, o, y esto es muy loco, la temperatura que hace ese día. Claro, Scannell señala que llegamos a un punto casi absurdo donde se castiga lo que él llama el clima criminogénico. De repente, que tu barrio sea pobre o que haga mucho calor, se convierte automáticamente en un factor de sospecha. Bueno, pues aguantad la respiración porque vamos a llevar todo esto al límite absoluto. Si ya tenemos máquinas prediciendo lo que escuchamos y dónde podría haber un crimen basándose en si hace sol o está nublado, la última frontera es nuestra propia biología. Estamos hablando de la predicción definitiva, pronosticar la mortalidad humana. Y esto es exactamente lo que ha hecho la Universidad de Copenhague con un algoritmo llamado Life2Vec. Fijaos en este número porque es clave para entender la barbaridad de la que hablamos, 6 millones. Los investigadores entrenaron a esta inteligencia artificial dándole los historiales de vida completos de 6 millones de ciudadanos daneses. Son 8 años de datos, del 2008 al 2016, metidos ahí para enseñarle a la máquina, literalmente, a leer el desarrollo de una vida humana. ¿Y cómo funciona este tinglado exactamente? Pues la secuencia de Life2Vec usa exactamente la misma tecnología que ChatGPT, pero aplicada a la bioinformática. Primero coge cada evento de la vida, bueno, más bien lo codifica. Tu nivel de estudios, lo que ganas, si has ido al médico, y los convierte en tokens. Luego procesa todo eso asumiendo que tu vida es como una frase larguísima. Y el tercer paso, adivinar cuál es la siguiente palabra de esa frase. Solo que aquí la palabra puede ser una enfermedad grave o directamente el día del fallecimiento. Y los resultados, madre mía, los resultados son asombrosos. Lo pusieron a prueba para predecir si esas personas sobrevivirían en los 4 años siguientes a los datos que tenía, y Life2Vec clavó un 78% de precisión. Un 78%. Esto destroza cualquier modelo matemático avanzado que usen ahora mismo las aseguradoras o los médicos. El algoritmo está viendo patrones invisibles de deterioro humano que nosotros simplemente somos incapaces de ver. Claro, tener en las manos una herramienta casi divina como esta nos pone ante un dilema ético monumental, y por eso los bioeticistas lo tienen guardado bajo llave en el laboratorio. Es una espada de doble filo total. Por un lado, imagínate la revolución en medicina preventiva, intervenciones tempranas que salvarían millones de vidas. Pero por otro, abres la puerta a que un banco o una aseguradora te discriminen basándose en cuándo creen que vas a morir. Y más allá de eso, plantea un debate filosófico enorme, el derecho a la ignorancia, el derecho humano a no tener ni idea de cuándo se nos va a acabar el tiempo, simplemente por nuestra propia salud mental. Si os dais cuenta, todo este aluvión de datos e inteligencia artificial nos acaba llevando de vuelta al siglo XIX. Fijaos en lo que decía el filósofo Arthur Schopenhauer. Él defendía que el libre albedrío era una simple ilusión, que en realidad todo lo que decidimos está predeterminado por una cadena de causas y efectos que ni siquiera somos capaces de ver. Es fascinante, ¿verdad? Una idea de los 1800 que hoy, con todo el peso del aprendizaje automático y la minería de datos detrás, parece cobrar más sentido que nunca. Y eso nos lleva a la gran pregunta con la que quiero que cerremos hoy. Hemos analizado cómo datifican nuestra música, cómo intentan predecir el crimen usando si hace calor o frío, y cómo una máquina puede casi adivinar la fecha de nuestra muerte. Si de verdad los algoritmos pueden mapear de principio a fin la existencia humana, ¿es el misterio de la vida y nuestro preciado libre albedrío solo una ilusión que existe porque antes no teníamos máquinas con suficiente capacidad de cálculo? Es una de esas ideas que te deja dándole vueltas a la cabeza por la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Seguid cuestionando la información y, sobre todo, no dejéis de prestar atención a lo que se esconde detrás del código. Nos vemos en el próximo.